Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que genial porque hoy, amigos, nos metemos en un tema que, bueno, digamos que está que arde. Y es que el título lo dice todo: escándalo, revelan acusaciones impactantes sobre la casa italiana de Can Yaman. Sí, han oído bien. Prepárense porque lo que vamos a descubrir juntos hoy es algo que, sinceramente, no me esperaba. Ya saben que a mí me encanta el mundo de las series turcas, y obviamente, Can Yaman es un nombre que resuena con fuerza en este universo. Uno de los galanes más queridos, con una legión de fans en todo el mundo, y con un éxito imparable en Italia. Pero como suele pasar, detrás de la fama, el glamour y los flashes de las cámaras, a veces, hay historias que no son tan bonitas. Y es precisamente de eso de lo que vamos a hablar hoy. Pero antes de sumergirnos de lleno en el tema, quiero pedirles algo. Si son nuevos por aquí o si ya son parte de la familia, pero aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque créanme, tenemos mucho más contenido interesante por venir. Y por supuesto, denle a ese botón de me gusta si este tema les interesa tanto como a mí. Así, YouTube sabrá que quieren más vídeos como este y nos ayudará a llegar a más personas. Gracias por su apoyo. Bien, ahora sí, vamos al grano. La noticia que ha sacudido el mundo de Can Yaman y especialmente a sus fans, es la revelación de una serie de acusaciones que involucran su casa en Italia. Y cuando digo acusaciones, hablo de cosas serias. Hemos estado investigando, buscando fuentes confiables, y recopilando toda la información posible para ofrecerles un análisis completo y objetivo. La historia comenzó a tomar forma a través de diversas publicaciones en redes sociales, foros de discusión y algunos medios de comunicación italianos, que comenzaron a hablar sobre ciertas prácticas, supuestas malas conductas y situaciones incómodas que al parecer estarían ocurriendo en la casa de Can Yaman en Italia. Por supuesto, al principio, como suele pasar, muchos lo tomaron con pinzas. Rumores, especulaciones. Es normal, ¿no? Pero a medida que avanzaba el tiempo y las acusaciones se repetían, y más personas comenzaron a dar testimonio de situaciones similares, la cosa se puso más seria. La persistencia de los rumores, la consistencia en los detalles y la creciente cantidad de testimonios comenzaron a delinear un patrón preocupante. ¿De qué estamos hablando exactamente? Bueno, las acusaciones son variadas y, como ya dije, bastante fuertes. Una de las más recurrentes es la supuesta manipulación por parte del equipo de Can Yaman sobre sus fans, sobre todo las más jóvenes, a las que se les prometían encuentros con el actor a cambio de favores, ya sean económicos o de otro tipo. Imagínense el impacto de esto. Fans que ilusionadas invierten tiempo, dinero y esperanza en conocer a su ídolo, y que se encuentran con una realidad muy diferente a la que esperaban. Esta acusación, que resuena con fuerza en las redes sociales y en ciertos medios, pinta un escenario en el que la admiración y la ilusión de los fans son explotadas de manera deshonesta. Para entender mejor la magnitud de esta acusación, debemos analizar el contexto. Can Yaman, como ya hemos mencionado, tiene una base de fans enorme y muy entregada, especialmente en Italia, donde su popularidad ha alcanzado niveles estratosféricos. Estas fans, en su mayoría mujeres, invierten grandes cantidades de dinero en merchandising, viajes, eventos y en general, en cualquier oportunidad que les permita estar más cerca de su ídolo. La promesa de un encuentro personal, de una foto, de una simple conversación, puede ser un incentivo muy poderoso. Y es aquí donde, según las acusaciones, el equipo de Can Yaman podría haber encontrado una forma de aprovecharse de esta devoción. Los rumores hablan de peticiones de dinero a cambio de accesos privilegiados, de invitaciones a eventos privados con la promesa de conocer al actor, y de otras formas de presión sutil o directa para obtener favores. Si estas acusaciones son ciertas, estaríamos hablando de una clara manipulación y explotación de la vulnerabilidad de las fans. Es importante recordar que en muchos casos, estas fans son jóvenes, con poca experiencia y con una gran necesidad de afecto y reconocimiento. La promesa de un encuentro con su ídolo, especialmente si viene acompañada de la posibilidad de un trato especial, puede ser muy difícil de resistir. Es crucial destacar que hasta el momento no existen pruebas concretas que demuestren la veracidad de estas acusaciones. No hay grabaciones, ni correos electrónicos, ni testimonios directos de las presuntas víctimas. Sin embargo, la repetición de estas acusaciones, provenientes de diferentes fuentes y con detalles consistentes, no puede ser ignorada.
La credibilidad de las acusaciones aumenta a medida que más personas se atreven a hablar, y a medida que se revelan más detalles sobre las supuestas prácticas. Otra de las acusaciones que más ha resonado es la de un supuesto ambiente de trabajo tóxico y poco profesional en la casa. Según algunos testimonios, se habla de maltrato verbal, humillaciones y una presión constante para cumplir con las expectativas del equipo y supuestamente del propio Kahneman. Obviamente esto es algo que, de ser cierto, es inaceptable. Nadie, absolutamente nadie, debería ser sometido a este tipo de trato en un entorno laboral, ni en ningún otro. La idea de un ambiente de trabajo tóxico es especialmente preocupante. Un entorno de este tipo puede tener consecuencias devastadoras para la salud mental y emocional de las personas que trabajan en él. El maltrato verbal, las humillaciones y la presión constante pueden generar estrés, ansiedad, depresión y, en casos extremos, incluso pensamientos suicidas. Si las acusaciones son ciertas, estaríamos hablando de una clara falta de respeto hacia los empleados y de una total irresponsabilidad por parte de los responsables. Un ambiente de trabajo tóxico puede afectar negativamente la productividad, la creatividad y la calidad del trabajo. Además, puede generar un clima de miedo y desconfianza que dificulta la comunicación y la colaboración. Es importante destacar que en el mundo del espectáculo, donde las presiones son constantes y las exigencias son muy altas, la posibilidad de que existan entornos de trabajo tóxicos es aún mayor. Los actores, los managers, los asistentes y todo el personal que trabaja en una producción, están sometidos a una gran presión para cumplir con las expectativas del público y de la industria. Esto puede generar un ambiente de competitividad, de rivalidad y de abuso de poder. Además, hay acusaciones relacionadas con la supuesta gestión de la imagen pública de Kahneman. Al parecer, se habla de un control exhaustivo sobre la información que se filtra, y de una manipulación constante de la prensa para crear una imagen idealizada del actor. Esto, por supuesto, no es ilegal, pero sí plantea interrogantes sobre la autenticidad y la transparencia en su relación con el público. Y es que en el mundo del espectáculo, la imagen lo es todo, y a veces, esa imagen no refleja la realidad. La gestión de la imagen pública es una parte fundamental de la carrera de cualquier celebridad. Los actores, cantantes y deportistas contratan a profesionales para controlar y manipular la información que se filtra a los medios y al público. Esto se hace con el objetivo de crear una imagen favorable, de proteger la reputación y de mantener el interés del público. Sin embargo, cuando esta gestión de la imagen se convierte en manipulación, la situación se vuelve problemática. La manipulación de la prensa puede incluir la invención de noticias, la difusión de información falsa, la ocultación de información negativa y la creación de una imagen artificial y poco realista. En el caso de Kahneman, las acusaciones de manipulación de la prensa sugieren que su equipo podría estar controlando de manera exhaustiva la información que se filtra sobre él con el objetivo de crear una imagen idealizada. Esto podría incluir la difusión de noticias positivas, la ocultación de información negativa y la creación de una imagen de perfección que no se corresponde con la realidad. Si estas acusaciones son ciertas, estaríamos hablando de una falta de transparencia y de una clara intención de engañar al público. La manipulación de la imagen pública puede generar una desconexión entre el actor y sus fans, y puede afectar negativamente la credibilidad y la reputación del actor. Hemos intentado, como les digo, contrastar toda esta información. Hemos buscado declaraciones oficiales, entrevistas, y también hemos intentado ponernos en contacto con personas cercanas a Kahneman, pero lamentablemente, no hemos obtenido respuesta. Es comprensible, ya que es un tema delicado y que puede tener consecuencias legales. La falta de respuesta, sin embargo, solo alimenta la especulación y la desconfianza. La ausencia de una declaración oficial por parte de Kahneman o de su equipo, es un hecho que no puede ser ignorado. En situaciones como esta, la comunicación es fundamental. Una declaración, por simple que sea, puede ayudar a aclarar la situación, a responder a las acusaciones y a tranquilizar a los fans. La falta de respuesta, sin embargo, puede interpretarse de diferentes maneras. Puede ser que Kahneman y su equipo estén evaluando la situación y preparando una respuesta adecuada. Puede ser que estén esperando a que la situación se calme y que las acusaciones se diluyan. O, en el peor de los casos, puede ser que estén tratando de evitar cualquier tipo de publicidad negativa. En cualquier caso, la falta de respuesta solo alimenta la especulación y la desconfianza. Los fans, que están acostumbrados a recibir noticias y actualizaciones constantes sobre su ídolo, se sentirán frustrados y decepcionados.
Los medios de comunicación, que están ávidos de información, seguirán buscando y publicando noticias sobre el tema. Y las redes sociales, que son un hervidero de opiniones y de comentarios, seguirán debatiendo y especulando sobre la situación. Pero, ¿qué sabemos con certeza? Sabemos que estas acusaciones existen, que han generado un debate importante en Italia y en otros países, y que han puesto en entredicho la reputación de Can Yaman. Sabemos que muchos fans están decepcionados y que se sienten traicionados. Y sabemos que a día de hoy no hay ninguna investigación oficial en curso, aunque es probable que esto cambie con el tiempo. La situación actual es compleja y delicada. Las acusaciones, por muy graves que sean, aún no han sido probadas. Sin embargo, el hecho de que existan, y de que estén generando un debate tan intenso, no puede ser ignorado. La reputación de Can Yaman, que hasta ahora había sido intachable, se ha visto afectada. Los fans, que han depositado su confianza en él, se sienten decepcionados y traicionados. Y la industria del entretenimiento, que es muy sensible a este tipo de escándalos, está observando de cerca la evolución de la situación. Es importante destacar que hasta el momento no hay ninguna investigación oficial en curso. Sin embargo, es probable que esto cambie con el tiempo. Si las acusaciones se mantienen y si se presentan pruebas sólidas, es muy probable que las autoridades italianas decidan abrir una investigación. En caso de que se abra una investigación, se investigarán a fondo todas las acusaciones, se recopilarán pruebas y se interrogará a los implicados. El proceso puede ser largo y complicado, pero es fundamental para determinar la veracidad de las acusaciones y para hacer justicia. ¿Qué podemos deducir de todo esto? Pues primero que debemos ser cautelosos. Las acusaciones, por muy graves que sean, deben ser tomadas con precaución hasta que se demuestre lo contrario. La presunción de inocencia es fundamental, y no podemos condenar a nadie sin tener pruebas sólidas. La presunción de inocencia es un principio fundamental del derecho. Significa que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Este principio es esencial para garantizar un juicio justo y para proteger los derechos de las personas acusadas. En el caso de Can Yaman es importante recordar que las acusaciones son solo eso, acusaciones. No hay pruebas concretas que demuestren la veracidad de las acusaciones, por lo que debemos ser cautelosos y evitar emitir juicios precipitados. Es importante destacar que la presunción de inocencia no significa que las acusaciones deban ser ignoradas. Al contrario, las acusaciones deben ser tomadas en serio y deben ser investigadas a fondo. Sin embargo, el proceso de investigación debe ser justo y objetivo, y debe garantizar los derechos de todas las partes implicadas. Segundo, que debemos ser críticos. El mundo del espectáculo está lleno de trampas y de intereses ocultos. No podemos creer ciegamente todo lo que vemos y oímos. Debemos analizar la información, contrastarla y formar nuestra propia opinión. El mundo del espectáculo es un entorno complejo y a menudo engañoso. Detrás de la fama, el glamour y el éxito, se esconden intereses económicos, estrategias de marketing y, en algunos casos, prácticas poco éticas. Es importante ser críticos y no creer ciegamente todo lo que vemos y oímos. Debemos analizar la información, contrastarla con otras fuentes y formar nuestra propia opinión. Para ser críticos, es fundamental tener en cuenta lo siguiente. Asterisco, 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 las fuentes de información, asterisco, asterisco, ¿de dónde proviene la información? ¿Es una fuente confiable? ¿Tiene algún interés en manipular la información? Asterisco, 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 los hechos, asterisco, asterisco, ¿hay pruebas concretas que respalden la información? ¿Se han contrastado los hechos? Asterisco, 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 los intereses ocultos, asterisco, asterisco, ¿quién se beneficia de la información? ¿Hay algún interés económico o político detrás de la información? Tercero, que debemos ser empáticos. Detrás de la fama y el éxito hay personas. Personas que pueden cometer errores, que pueden verse influenciadas por su entorno, y que a veces pueden tomar decisiones equivocadas. La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar de otra persona, de comprender sus sentimientos y de entender sus motivaciones. Es un valor fundamental que nos permite relacionarnos con los demás de manera más humana y compasiva. En el caso de Can Yaman es importante recordar que detrás de la fama y el éxito hay una persona. Una persona que, como cualquier otra, puede cometer errores, que puede verse influenciada por su entorno y que a veces puede tomar decisiones equivocadas.
La empatía nos permite comprender las circunstancias que pueden haber llevado a Can Yaman a tomar ciertas decisiones, y nos ayuda a juzgar sus acciones con mayor moderación. ¿Cómo afectará todo esto a la carrera de Can Yaman? Es difícil de predecir. Dependerá de la gravedad de las acusaciones, de cómo se defienda el actor y su equipo, y de la reacción del público. Lo que sí es cierto es que a partir de ahora, su imagen estará bajo la lupa. Cada paso que dé, cada palabra que diga, será analizada y juzgada con más detalle. La carrera de Can Yaman, que hasta ahora había sido ascendente, podría verse seriamente afectada. Las acusaciones, si resultan ser ciertas, podrían tener consecuencias devastadoras. La gravedad de las acusaciones es un factor determinante. Si las acusaciones son graves, como la manipulación de fans y el abuso laboral, las consecuencias podrían ser muy negativas. Si las acusaciones son menos graves, como la manipulación de la imagen pública, las consecuencias podrían ser menos graves. La defensa del actor y de su equipo también es un factor importante. Si Can Yaman y su equipo se defienden de manera efectiva, y si ofrecen una explicación convincente de los hechos, podrían minimizar el impacto de las acusaciones. Si por el contrario, no se defienden o si sus explicaciones son poco convincentes, las consecuencias podrían ser mucho peores. La reacción del público también es un factor clave. Si el público se siente decepcionado y traicionado, las consecuencias podrían ser muy graves. Si por el contrario el público muestra comprensión y apoyo, las consecuencias podrían ser menos graves. No podemos olvidar también la importancia de proteger a las posibles víctimas. Si alguna de las acusaciones resulta ser cierta, es fundamental que las autoridades tomen las medidas necesarias para investigar y castigar a los responsables. La impunidad no puede ser una opción. La protección de las posibles víctimas es una prioridad. Si las acusaciones resultan ser ciertas, es fundamental que las autoridades tomen las medidas necesarias para proteger a las víctimas y para garantizar que se haga justicia. Esto incluye: la investigación de los hechos es fundamental que las autoridades investiguen a fondo todas las acusaciones, que recopilen pruebas y que interroguen a los implicados. La protección de las víctimas es fundamental que se proteja a las víctimas de cualquier represalia, y que se les ofrezca apoyo psicológico y legal. El castigo de los responsables es fundamental que se castigue a los responsables de las acusaciones, y que se les impongan las sanciones correspondientes. Hemos visto casos similares en el pasado, en otros ámbitos del entretenimiento, y sabemos que las consecuencias pueden ser devastadoras. Por eso es fundamental que se haga justicia, y que se proteja a las personas más vulnerables. En el mundo del entretenimiento, los escándalos son frecuentes. Hemos visto casos similares en el pasado, en otros ámbitos del entretenimiento, y sabemos que las consecuencias pueden ser devastadoras. En el caso de los escándalos de abuso, las consecuencias pueden ser aún peores. Las víctimas pueden sufrir traumas psicológicos, físicos y emocionales. Además, los escándalos de abuso pueden dañar la reputación de las personas involucradas, y pueden tener consecuencias legales. Por eso es fundamental que se haga justicia, y que se proteja a las personas más vulnerables. Es importante destacar que este vídeo no pretende acusar a nadie, ni prejuzgar ninguna situación. Nuestro objetivo es informar y analizar la situación, ofreciendo una visión objetiva y contrastada. Queremos que ustedes, nuestros espectadores, tengan la información necesaria para formarse su propia opinión. La objetividad es un principio fundamental del periodismo. Significa presentar la información de manera imparcial y sin sesgos. En este vídeo hemos intentado ser objetivos al presentar la información sobre las acusaciones contra Can Yaman. Hemos evitado emitir juicios de valor y hemos intentado presentar todas las versiones de los hechos. Sin embargo, es importante destacar que la objetividad no es una cualidad absoluta. Todos los seres humanos tenemos sesgos, y es inevitable que estos sesgos influyan en la forma en que percibimos y presentamos la información. Por eso es fundamental que los espectadores analicen la información con espíritu crítico, y que formen su propia opinión. Y ahora, volviendo a Can Yaman, ¿cómo reaccionará el actor? ¿Negará las acusaciones? ¿Emitirá un comunicado? ¿Tomará medidas legales? El tiempo lo dirá. Nosotros, por nuestra parte, estaremos atentos a cualquier novedad, y les mantendremos informados.
No duden que si hay nuevas noticias, las compartiremos con ustedes de inmediato. La reacción de Can Yaman es crucial. La forma en que reaccione a las acusaciones puede determinar el futuro de su carrera. Si Can Yaman niega las acusaciones, es importante que ofrezca pruebas que respalden su versión de los hechos. Si emite un comunicado, es importante que el comunicado sea claro, conciso y convincente. Si toma medidas legales, es importante que se defienda de manera efectiva. En cualquier caso, es fundamental que Can Yaman se comunique con sus fans y que les explique su versión de los hechos. Es fundamental recordar que el mundo del entretenimiento, y en particular el de las series turcas, a menudo idealiza la realidad. Los actores son seres humanos con sus propios problemas, virtudes y defectos. Y aunque a veces nos cueste creerlo, detrás de esa imagen perfecta y de esos personajes de ensueño, hay personas reales, con sus propias vidas y sus propias luchas. La idealización es un peligro en el mundo del entretenimiento. Los actores, los cantantes y los deportistas son presentados a menudo como personas perfectas, sin defectos ni problemas. Es importante recordar que los actores son seres humanos, con sus propios problemas, virtudes y defectos. Detrás de la imagen perfecta y de los personajes de ensueño, hay personas reales, con sus propias vidas y sus propias luchas. La idealización puede ser perjudicial para los fans. Puede generar expectativas irreales y puede llevar a la decepción y a la frustración. Hemos visto cómo algunos actores turcos han sido criticados por su comportamiento, por su vida personal, y cómo esto ha afectado a su carrera profesional. Por eso es importante no idealizar, no fanatizarse y mantener siempre una visión crítica y objetiva. La vida personal de los actores puede afectar su carrera profesional. Si un actor se involucra en un escándalo, o si tiene un comportamiento inapropiado, las consecuencias pueden ser muy negativas. Por eso es importante que los actores se comporten de manera responsable, y que sean conscientes del impacto que sus acciones pueden tener en su carrera profesional. Y bien amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y que les haya servido para reflexionar sobre este tema tan delicado. Sé que es un tema que genera muchas emociones, y que puede dividir a la gente. Pero como siempre digo, lo importante es mantener la calma, analizar la información y formarse una opinión propia. El final de este vídeo es una oportunidad para reflexionar. Hemos presentado la información, hemos analizado la situación y hemos ofrecido una visión objetiva y contrastada. Ahora es el momento de que los espectadores se formen su propia opinión. Quiero agradecerles a todos por su tiempo, por su atención y por su apoyo. Gracias por acompañarnos en esta investigación. Y por supuesto los invito a dejar sus comentarios. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que las acusaciones son ciertas? ¿Qué esperan que suceda? Sus opiniones son muy valiosas para nosotros, así que no duden en compartirlas. El agradecimiento es importante. Agradecer a los espectadores por su tiempo, por su atención y por su apoyo, es una forma de reconocer su valor y de fortalecer la relación con ellos. La invitación a dejar comentarios es una forma de fomentar la participación y de crear una comunidad en el canal. Y por último, pero no menos importante, recuerden darle a me gusta si les ha gustado el vídeo, compártanlo con sus amigos y sobre todo, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Tenemos mucho más contenido interesante por venir. Muchas gracias por estar aquí, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. El cierre del vídeo es importante. Recordar a los espectadores que le den a me gusta, que compartan el vídeo y que se suscriban al canal, es una forma de promover el canal y de atraer a nuevos espectadores. Despedirse de los espectadores es una forma de agradecerles su tiempo y su atención, y de crear una sensación de comunidad.